Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente en este nuevo año, en el tercer día del 2022. Pues aquí listos para compartir con ustedes pues todas las novedades, las incidencias, las buenas, las no tan buenas noticias que nos traerá este año, pero siendo optimistas, viendo el futuro con esperanza, diríamos que pues todos los hondureños sabemos nosotros, y lo manifestaron el pasado 28 de noviembre, pues están o tienen cifradas las esperanzas de que las cosas serán diferentes, pese a que aún tenemos la pandemia, pese a que aún están las dificultades económicas, sociales, en materia de seguridad, muchas personas sin empleo, otros que están en este momento pues en medio de la incertidumbre, de la preocupación de que se van a quedar sin empleo, y hay otros por ahí que tienen la enorme expectativa de que después de 12 años pues encontrarán una oportunidad en el Estado. Lamentablemente así es el país. Las mayores expectativas de los hondureños se cifran en pues colarse en alguna rendija de la administración pública, porque en el sector privado, que es el mayor generador de empleo, pues no es tan amplia la cobija como para abarcarlos a todos. Así es que la temática de hoy precisamente va encaminada en ese rumbo, precisamente plantearles a ustedes qué trae este nuevo año, cuáles pueden ser las expectativas en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, qué es lo que pueden esperar los hondureños. Una proyección, obviamente, de no nosotros los que somos nada más moderadores de estos espacios, sino de los expertos, de los que conocen este campo. Así es que inmediatamente le doy la bienvenida a mis invitados a este foro de Frente a Frente, y reiterarles las gracias porque, vea, levantarse a inicio de un año, un lunes, a los primeros 3 días del año, pues como que no es muy fácil, pero bueno, ellos están acostumbrados, llevan una rutina todo el año que prácticamente sigue esta frecuencia de levantarse temprano y también acostarse temprano, supongo yo. Así es que de inmediato saludo a don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Don Federico, buenos días. Ulises, un gusto, muchas gracias. ¿Todo bien el inicio, el fin de año y el inicio del año que estamos estrenando? Todo bien, ya no me desvelo, pero aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Ismael Cepeda, también economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Ismael, buenos días. Muy buenos días, sin duda es un placer estar con ustedes y bueno, inicio de año, nuevas expectativas, nuevos planes y que también tienen que ser para el país, y por eso también estamos acá, para plantear algunas propuestas, pero sobre todo dar un diagnóstico un poco más acertado, porque de ahí va a partir sin duda las reflexiones que van a tener el nuevo gobierno y el país entero. ¿Las luces del nuevo año las vio aquí en Tegucigalpa? Sí, los vi aquí en Tegucigalpa. Me parece que a pesar de que todavía hay mucha pólvora, ¿no? No es igual que antes, y creo que todavía se siente que la pandemia está ahí, que el país está todavía sufriendo los efectos sociales, sobre todo de la crisis que ha generado el confinamiento en el año 2020 y los fenómenos naturales ETA y OTA. Y bueno, alguien decía que el peor fenómeno natural es un mal gobierno. Entonces hay efectos de varias fuentes, ¿no? Se junta todo. Sí, yo no juzgo el anterior gobierno, pero sí juzgo algunas decisiones que se tomaron que definitivamente inciden en el bienestar del país. Y hablaremos de esos temas. Precisamente ese es el propósito, y más que hablar de lo que ha pasado, que hay mucho de qué hablar, es hablar de lo que se espera, de lo que viene, a lo que se deben estar preparados los hondureños para saber qué van a afrontar. También la pasó aquí, miró las luces del nuevo año en la capital. Sí, estuve en casa, bueno, soy adicto
par de series, estrenaron una 4ª temporada de Cobra Kai. Cuando era niño me encantaba Karate Kid, entonces ahí lo pasamos en familia también. Qué bueno. También tengo a don Jorge Carías, comisionado de policía en condición de retiro. Comisionado, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿A usted también se la pasó aquí en la capital? Sí, soy capitalino de pura cepa, como decíamos antes, del barrio Guanacaste, y después me trasladé al sur, ahí por alrededor de Toncontín, ahí por el año 69, y bueno, agradecido con Dios por estar aquí, agradecido con ustedes por la oportunidad que nos dan y pues hacer lo mejor para poder hacer mi aporte de alguna experiencia de unos 30 y tantos años en esta área. Y bueno, pues como un hondureño nacido aquí, vivido y criado, como decíamos, pues hemos vivido algo y podemos hacer algún aporte. Y las gracias son nuestras por acompañarnos, por darnos sus aportes en estos espacios. Bueno, quien no vio las luces del nuevo año en Honduras, asumo que fue Julio Raudales. Sí. Julio, que está, entiendo, fuera del país. No estamos autorizados nosotros para decir dónde, salvo que usted nos quiera compartir esa noticia. Julio Raudales, adelante, vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Julio, adelante. Hola, muy buenos días a todas y a todos, la inmensa teleauditorio de Canal 5, Ulises, a Federico, al comisionado, a Ismael. Es un gusto saludarles y desearles un feliz año 2022. Sí, yo tuve la suerte, Ulises, que la Universidad Internacional de La Rioja nos convocó a una reunión a comienzos de diciembre, acá a un grupo de académicos, tanto de Guatemala como de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras, para hablar de trabajo futuro que haremos en conjunto con universidades españolas. Y como me pagaron el boleto ellos y la estadía acá por unos días en España, pues decidí quedarme también de ocupa, como dicen los españoles, acá en casa de algunos amigos, celebrando y viviendo el año nuevo desde la Puerta del Sol, ¿no? Qué bueno, éxitos, y ya hablaremos pues ya de temas que son estrictamente hondureños. Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Federico, la expectativa de los hondureños, y creo que se manifestó el 28 de noviembre, y luego de conocer el resultado de las que arrojaron las urnas, pues son enormes y en todos los campos, de que viene un cambio, pero bueno, sin el ánimo de ser aguafiestas o de repente de plantearle la realidad de que sí llegará ese cambio. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se les puede decir a estos expectantes hondureños frente a esta realidad nuestra? Mire, antes quisiera comentar que realmente las elecciones pasadas en Honduras fueron un fenómeno de respuesta de la sociedad civil de una forma muy clara, con un mandato muy claro. La gente acudió masivamente a las urnas, como usted dice, buscando y esperando un cambio. Y por otra parte, pues usted ve que se dio en paz y se dio con gran naturalidad. ¿Por qué lo resalto? Porque en el mundo entero la democracia está en crisis. La gente ya no cree en la democracia. Usted lo puede ver en los Estados Unidos, los procesos políticos y las acciones a veces violentas que se han dado y la insatisfacción general del pueblo. Entonces Honduras, yo creo que hay una última oportunidad quizá de poderle responder a ese pueblo que acudió así a las urnas, dándole un mejor futuro. Y sin duda se puede. Pero primero, y aquí me meto en temas donde Ismael y Julito saben mejor que yo, es resolver el tema económico primero. Si no se resuelve el tema económico, que pasa por dos partes: una, por el gasto público y cómo está estructurado el presupuesto, ahora agravado por decisiones recientes, como la incorporación de los empleados que estaban por contrato, que vienen a representar un incremento de la carga laboral del Estado. Yo no sé, yo estimo que ese incremento puede estar en los 7,000 millones de lempiras.
Y esos 7.000 millones de lempiras, pues como el presupuesto está sometido a límites que fija el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo, pues tienen que salir de otros rubros. Y yo me temo que el rubro afectado es el rubro de la inversión, que ya era mínimo, ¿no es cierto? Entonces hemos tomado decisiones, como le digo, para mí equivocadas, que es gastar más e invertir menos. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Pero el efecto es que deja amarrado al nuevo gobierno de una manera muy fuerte. Entonces, ¿cómo reestructurar eso? ¿Cómo reducir el tamaño del Estado? Y cómo buscar nuevos recursos para poder hacer los cambios que se necesitan. Cambios que sin duda están más orientados al sector social que a ninguna otra, porque es hora de devolverle al pueblo un poco de bienestar, ¿no es cierto? Pero de eso podemos hablar después. Entonces, el tema es ese de la reestructuración del gobierno, de la reducción del gasto, y el otro tema importantísimo es la generación de empleo y la atracción de inversiones. Y con inversiones me refiero a inversiones nacionales, inversiones extranjeras, inversiones en los rubros tradicionales y en las inversiones en el agro, ¿no? Con esa propuesta tan interesante que ha hecho FOSDE también, que hay que tomársela muy en serio. Pero, como le digo, generación de riqueza y reducción del gasto para mí es algo que requiere de decisiones muy difíciles que hay que tomar en la luna de miel. En la luna de miel hay que tomarlas porque después... Que son los primeros 100 días. Bueno, sí, no sé si 100, los 100 es un... Pero sí hay que tomarlo temprano para que después haya 4 años de buen gobierno que olvide el trago amargo del principio. Pero hay que aprovechar que todavía hay un entusiasmo, que la gente está enamorada de un triunfo y de un cambio, de una cosa, y pegar un par de mazazos muy duros porque tienen consecuencias políticas muy duras. Pero son inevitables si el gobierno quiere gobernar, porque si no, no va a tener recursos para... Y estamos hablando de este gobierno, don Federico, y cuando usted me dice de mazazos, son medidas... muy duras, muy duras. Que son duras, y se había dicho incluso antes de las elecciones. Mire, sí, y quiero aclarar una cosa. Cuando uno habla de medidas duras, la gente inmediatamente piensa en paquetes tributarios. Pero el país no tiene espacio para un paquete tributario. La gente no tiene los recursos, el efecto más importante de esta crisis es que la pérdida de ingresos de la población. Entonces usted no le puede sacar jugo a una piedra, pues ya no puede poner nuevos impuestos. Entonces hay que reestructurar digamos el sistema fiscal, sí, y hay que buscar la forma de hacer que los impuestos sean más eficientes y menos regresivos, pero por otra parte las decisiones tienen que ser por la reducción del gasto, porque cuando usted tiene una situación, para ponerlo en términos como usted dice que la gente lo entienda, cuando usted tiene una situación donde el dinero no le alcanza para poder cubrir los gastos de vida, usted tiene 2 opciones: o gana más, usted busca otro trabajo, o gasta menos. Idealmente las 2 cosas. En este caso no hay espacio para ganar más, a menos que sea generando empleo y generando riqueza para que haya más tributos. Y esas 2 decisiones. Ahora, ¿cómo se reduce el gasto? Es que el gasto es principalmente salarios, ¿no es cierto? Bueno, y decía Ismael, ¿cómo pensar en un gobierno que va a tener dinero para carreteras, para salud, para médicos, para maestros, cuando están hablando en este momento que de los ingresos del Estado, el 40% o el 60%, no sé cuál es la frecuencia que manejan ahí, va para el pago de la deuda y el otro es para sueldos y salarios? ¿De dónde queda dinero para pues la inversión social que requiere y exige el país? Bueno, yo quisiera comenzar en primer lugar diciendo que es el año de las mujeres. No podría comenzar el año 2022 sin reconocer también que tenemos la primera presidenta electa y que tenemos también una de las mayorías durante los últimos congresos nacionales de mujeres, y creo que eso también es a través de las luchas que han hecho mujeres organizadas, movimientos sociales contra la violencia de género y otras, y por eso también es importante decirlo,
porque a través de ellas también tenemos la oportunidad de darle una revisión a las políticas públicas, tal vez con un mayor énfasis a la educación, a la salud, pero todo va a depender también, y ya comienzo a responder su pregunta, al marco ideológico que se pretenda resolver los grandes problemas. Y cuando hablo de ideología no estoy hablando con esas discusiones estériles de izquierda, derecha, o si somos conservadores, etcétera, sino realmente el marco de ideas, cómo van a pretender resolver esos grandes problemas, como lo ha dicho don Federico. Bueno, va a tener que dar aún, aunque no nos guste y de manera impopular, golpes de autoritarismo para poder resolver todo lo que han construido durante 12 años el Partido Nacional, y que prácticamente el deterioro de Estado se ve en los diferentes análisis. Y por eso las relaciones de poder, las relaciones de los contratos, por ejemplo, tanto de energía, carreteras, lo que tiene que ver con la provisión de algunos bienes y servicios que dan al Estado, algunas empresas o algunos empresarios, también va a formar parte de esa reingeniería que debe tener el gobierno para poder tener ciertos recursos. Y en este sentido nosotros creemos que la reingeniería del gobierno va a pasar, como también lo ha mencionado don Federico, por la parte del gasto, la parte burocrática que absorbe más del 35%, solo sueldos y salarios, y toda la operatividad de las instituciones pues puede alcanzar hasta un 50%, y después queda todo el otro 50% para pagar la deuda. Entonces no queda el espacio para hacer las inversiones necesarias y que necesita el Estado mismo. Por eso una de las propuestas es también revisar más de 111 líneas de egresos por institución. Estamos hablando que hay institutos, que hay direcciones, ministerios, y que los más de 200.000 empleados públicos que tiene el Estado, según el CIREP, el Sistema del Registro de Empleados Públicos, pues tiene que haber una revisión. ¿Y por qué decía del marco ideológico? Porque también de esos masazos va a ser gran parte hacia la burocracia del Estado, y no solo la burocracia, sino los sueldos y salarios onerosos que tiene el país, empleados de más de 340.000 lempiras mensuales, y ante la realidad del país hay que hacer una revisión. No solo el Congreso Nacional va a administrar más de 1.200 millones de lempiras para el 2022, y realmente es un Congreso Nacional que, viendo los anteriores, ha sido productivo con las leyes y normativas del Estado. Entonces la reingeniería del gobierno va a ser el primer paso para que las políticas públicas operen y puedan ser eficientes y puedan demostrar que va a existir un cambio. Bueno, yo hice un recorrido este fin de semana, aprovechando pues las temporadas de fin de año, el recibimiento del nuevo, y lo platicábamos aquí con nuestros invitados, especialmente con don Federico Álvarez, a Gracia Lempira, y luego al interior de Lempira, y vean las carreteras, y que las han estado reparando, y creo que aprovechando no les alcanzó para reparar todas esas carreteras en tiempo preelectoral. Preelectoral, les digo, un mes antes. La carretera que está de Jesús de Otoro, bueno, de Ciguatepeque a Jesús de Otoro, váyase con cuidado el que viaja por ese lugar. De Jesús de Otoro hay una parte arreglada a llegar a La Esperanza, y cuando uno llega a La Esperanza, recuerden que son dos ciudades gemelas, La Esperanza y Intibucá, créanme, yo siempre me he preguntado si ahí en esas dos ciudades que están pegadas existen alcaldes. Es una tragedia cruzarse Intibucá y La Esperanza. Y de ahí, la carretera que estaba de Gracias Lempira hasta San Juan Intibucá también es una pesadilla. No digamos la carretera de Santa Rosa de Copán a Ocotepeque. Vean, esa gente tiene de Ocotepeque de estar reclamando esa carretera. Y luego viene la carretera de Santa Rosa a San Pedro Sula, o de la entrada a San Pedro Sula. Entonces uno se pregunta, pues ni todo ese dinero que se infló para aumentar la deuda interna y la deuda externa del país, ¿a dónde se fue? ¿A dónde quedó? Y después vienen los reclamos sociales, médicos, maestros, incluso de empleados públicos. Ahí tiene el caso usted de Hondutel. Entonces, lo dice don Federico, el inicio de un gobierno es como un matrimonio. Hay que aprovechar esas mieles de las, o todo corre como miel sobre hojuelas al inicio. Ya después empiezan a salir los defectos, que no es tan bonita,
que ya no tiene la misma figura, es lo mismo en un gobierno. Al inicio son 100 días, 6 meses, que habrá que aprovecharlos porque sí tiene que tomar medidas puntuales y fuertes este gobierno. Y vea, otro de los temas es el tema de la seguridad. Creo que los compañeros tienen ahí las imágenes o el video cuando ayer entró al país ya precisamente el exdirector de la policía, Ramón de Jesús Avillón, que ustedes saben las circunstancias por las que salió. Ahí lo ven y por eso invitábamos hoy precisamente al comisionado de policía, Jorge Carías, para que nos ayude a entender. Ahí lo ven ustedes, entrando nuevamente al país después de 6 años que salió pues huyendo, escondido por Costa Rica, y él dice solo con una mochila en las espaldas, porque ustedes saben que después de que él vino y hizo un operativo en el que capturó a los Valle y toda la cantidad de dinero que tenían en sus caletas y otras situaciones, pues lo destituyeron del cargo. En ese tiempo era ministro de Seguridad, don Óscar Álvarez, y lo sacaron del cargo y él vio en peligro su vida y la de su familia. Él ya está en el país, todos asumen que será el próximo ministro de Seguridad, pero vea, la situación de la seguridad no es fácil también y es un reto muy fuerte para el próximo gobierno. Comisionado Jorge Carías, así de entrada le pregunto, con todo lo que ha pasado, lo fue a recibir la comisión de transición del nuevo gobierno, ahí miramos a don Pedro Barquero, que fue a recibir al general de la policía, y todo lo anuncia que sería el próximo ministro de Seguridad. Si me da su opinión sobre pues el arribo y las conexiones que hay de que lo reciban funcionarios, bueno, no funcionarios, sino miembros de la comisión de transición del próximo gobierno. Gracias. Casualmente cuando hablábamos ayer de la temática le decía, yo no quiero personalizar una opinión o no quiero verlo desde el punto de vista, porque yo soy amigo, compañero incluso de generación del comisionado general Savillón. Bienvenido, Paine, bienvenido a su país, bienvenido a esta sociedad. Ya lo otro de las comisiones o los protocolos o estas expresiones que hayan tenido personas a recibirlo, si hay una expectativa, es una decisión de la mandataria, escoger su equipo de trabajo, escoger a sus secretarios de Estado. Si es así, pues ya se verá en su momento. Lo que sí es que el tema de seguridad, le decía yo al amigo Carlos ayer, de que es un tema que no se puede ni personalizar, ni politizar, ni de ninguna forma se puede hasta cierto punto mediatizar, claro, en la información que se traslade a la sociedad, en el imaginario social, en la opinión pública. Desde luego que la información es sumamente importante, y es ahí donde la situación de la seguridad ciudadana, comunitaria, democrática del país es delicada, es compleja y al mismo tiempo es multidimensional. Entonces son retos que vienen no de ayer, sino que traemos un acumulado de 10 años con más de 50,000 homicidios que nos ponen y nos posicionan como el tercer país más violento del mundo. Entonces el reto es enorme. Espero de que las decisiones que se tomen, esperamos los hondureños, que las decisiones que se vayan tomando alrededor de las líneas bases que se puedan encontrar, alrededor de las realidades, alrededor de un sinnúmero de diagnósticos que han hecho organismos internacionales, que lo han hecho ustedes como medios de comunicación, que lo vemos los hondureños, que lo vivimos día a día, pues que se vayan tomando en esa medida y en las capacidades, porque lo mencionaba don Federico en este momento, y el amigo también en relación a lo económico, a lo social, a lo político, y todos estos factores influyen e inciden en la inseguridad o seguridad humana de los y las hondureñas. Todo esto porque se genera la violencia, se genera el delito, aparecen los delincuentes. Hay delincuencia cuando la situación económica está difícil, cuando la situación social ya está visto por Naciones Unidas, por el mundo entero, que la equidad
la inclusión o la desigualdad en Latinoamérica es profunda. Honduras está en la saga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Dar pasos gigantescos ante una situación, una realidad que esos pasos gigantescos necesitan inversión. Pero entonces hay que hablaba de las reingenierías, hay que ver cómo hacemos una conjugación de enfoques gerenciales para poder llegar efectivamente a conseguir algunos de los objetivos y de las metas que ya nos las hemos planteado. Honduras seguirá siendo visto como el país más violento de Centroamérica, tercero de Latinoamérica y por supuesto Latinoamérica la región más violenta del mundo, vista desde la tasa de homicidios, ¿no? Entonces seguimos siendo estigmatizados, seguimos siendo señalados así. Entonces salir de esto, ya el Plan de Nación, Visión de País, tira esa línea, pero alcanzarla va a ser sumamente difícil. Hay que replantear ese objetivo 2, las metas, porque llegar al 6 punto y tanto, que significa la tasa promedio mundial de homicidios, y estamos cerrando ahorita con 38, este día estamos cerrando con 38, entonces... Es mayor que la del año pasado. Es punto dos mayor que el año pasado, los datos preliminares, pero va a ser más o menos ese comportamiento. Ahora, comisionado, ¿puede existir el hecho de que la delincuencia, los antisociales, se aprovechen de un cambio de gobierno como para volver a incrementar esta cifra, obviamente con mayor incidencia en la delincuencia, mayores robos, o que tengamos los fenómenos que en alguna medida no los teníamos hace un tiempo atrás? Pero las condiciones son casi las mismas. Ayer, el año pasado, hace 5 años estamos en unas condiciones difíciles. La oportunidad que se le puede dar al delincuente para que cometa su delito, eso depende mucho de la actitud que tengamos todos y todas los hondureños, porque en esta respuesta que se pretende dar, que es una respuesta comunitaria, que es una respuesta masiva, hablaba de la expresión que se ha dado en este momento en las urnas, eso se debe convertir en un movimiento social fuerte, que nosotros defendamos a la Honduras, defendamos nuestra sociedad, todos, esa expresión que con mucha confianza, que con mucha esperanza hemos depositado nosotros como en el gobierno, en un nuevo gobierno, en una nueva gestión, es para eso, para que efectivamente cambiemos un poco. La pandemia, como decía, los fenómenos naturales están presentes, entonces las condiciones, ya dice el antropocentro, la época que estamos iniciando nosotros con esa vulnerabilidad que tenemos, con esas condiciones económicas y sociales, es una bomba de tiempo que todos los días explota. ¿Por qué? Porque alguien está con una gran necesidad y no es que se va a justificar el delito por la necesidad, pero sí hay presiones en el ser humano que no tiene libertad en el sentido de ser libre de miedos y no tiene una satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces el ser humano, ¿qué es lo que va a procurar? Su subsistencia de una o de otra forma. Hay formas fáciles, el delito es una forma fácil de adquirir bienes, de adquirir patrimonio que no es suyo, es una forma sencilla. Usted solo eleva un arma y usted le quita lo que es su patrimonio, que le ha costado a usted toda una vida de repente. Bueno, y esos son los retos, sin lugar a dudas, esos son los retos del próximo gobierno. Esos son los retos y que inicia a partir del próximo 27 de enero. Doctor Julio Raudales, las expectativas que ha cifrado los hondureños en la próxima administración, en este próximo año, en estos próximos 4 años, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar? Y en todos los campos, o el campo que usted más conoce, que es precisamente el campo económico, el campo social, ¿hasta dónde pueden llegar estas expectativas como para que el hondureño esté consciente de lo que puede esperar y lo que le pueden regresar? Bueno, Ulises, antes que nada quisiera matizar un poquito lo que han dicho mis compañeros de plató en esta mañana, porque han sido 4 editoriales las que hemos escuchado ahí, incluyendo la tuya,
y vale la pena hacer algunas menciones. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Federico, de que es muy importante y es un buen momento para poder revertir algunos elementos muy negativos que se han dado, que se han venido dando en la historia del país, pero que se han acentuado sobre todo en los últimos 12 años, ¿no? Y un elemento clave es cuál es el rol del gobierno, porque tenemos un gobierno grande. O sea, cuando yo escucho a personas diciendo que somos un país neoliberal y que hay neoliberalismo en Honduras, yo me pregunto, ¿pero de qué neoliberalismo estamos hablando? Si el gobierno acapara casi el 30% de la producción nacional, prácticamente todo está estatizado en el país, ¿verdad? Hay muy pocas cosas que han sido liberalizadas. Acá el problema no es tanto que el gobierno sea grande o no, sino más bien qué tan eficiente ha sido el rol del gobierno para empujar al país, para crear los incentivos necesarios que permitan que haya un crecimiento económico que reduzca la pobreza y que por lo tanto mejore las condiciones de vida de la gente. Yo creo que ahí es donde hay que concentrarse, independientemente de que usted crea que el gobierno debe ser grande o que debe ser chico. Lo importante es que sea un gobierno fuerte, que sea un gobierno que dé señales adecuadas e incentivos adecuados para que se genere crecimiento económico. En esa condición, en ese juego que debe de darse entre el sector público y el sector privado, siguiendo cada quien sus roles, es que se diferencian, digamos, las condiciones de vida de la gente, y lo que hemos tenido, sobre todo en los últimos 12 años, es un incremento importante en el gasto gubernamental y un deterioro muy fuerte en las condiciones de vida de la gente. Creo que revertir eso es la primera tarea en la que debemos enfocarnos. Me gusta mucho cómo enfocó el tema el general Carías, porque hay un elemento bien importante que yo quisiera, general, comisionado, más bien poder llevarlo a todo el conjunto. Usted lo mencionó para el tema de seguridad, y yo lo quisiera llevar para todo el conjunto social del país. Y es, mire, si usted está pensando que una persona va a ser quien nos va a salvar de la problemática del país y que esto va a suceder en 4 años, creo que estamos bastante equivocados, ¿verdad? Creo que las expectativas están al tope, y es justo que estén al tope. Bueno, Ulises, que la gente tenga esperanza. A mí me parece que la esperanza es clave en esto, que haya positivismo en el país. Como bien decía Federico también, le estamos dando una oportunidad, le dimos una oportunidad a la democracia. Yo recuerdo que hace un año tuve una discusión fuerte con un personaje público muy importante de acá del país, una mujer, no voy a decir el nombre acá, me voy a abstener de eso, pero recuerdo que ella me decía, mira, acá la única salida que hay es que votemos este gobierno, que haya una condición de rebeldía tal en la ciudadanía que el gobierno tenga que caer debido a esa rebeldía, y que haya un gobierno de transición. Estábamos hablando en enero, febrero, antes de las internas, antes de las primarias, y que de ahí en adelante pues organicemos todo para que haya unas elecciones limpias, claras, y de aquí en adelante pues ya la cosa cambie. Yo le decía, mire, eso en la práctica suena muy bien en la teoría, pero en la práctica es imposible, ¿verdad? Hablar, o sea, yo no lo veo viable, le decía. Yo lo que veo es que tenemos que buscar una forma tal que permita que mediante el proceso electoral las cosas puedan cambiar. Sucedió, Ulises y colegas, sucedió al final lo que prácticamente nadie creía en el país. Hay que recordar que unas semanas apenas antes de las elecciones había pues mucha incertidumbre y la gente creíamos muy poco los hondureños que este proceso podía sacarnos, pero el asunto ha cambiado en las últimas semanas y vemos que hay una expectativa al tope. Yo solo recuerdo en mi la que va siendo ya larga vida, Ulises, haberlo visto en 2 ocasiones en mi vida. La primera fue cuando tenía yo apenas 17 años, cuando ganó las elecciones el presidente Roberto Soso Córdoba, allá en el 81, que veníamos de más de 20 años, o casi 20 años de gobiernos militares, solamente interrumpidos por un breve paréntesis inconstitucional que se dio durante el gobierno de
de Ramón Ernesto Cruz, pero de ahí prácticamente eran 20 años de gobiernos militares, de dictaduras, de golpes de Estado, y que en el 81 las expectativas se pusieron al tope y realmente le dimos en aquel tiempo, hace 40 años exactamente, una oportunidad a la democracia. Oportunidad que fue fallida, ¿verdad? Porque hay que reconocer que en 40 años hemos avanzado muy poco y la democracia, como bien decía también Federico, pues no llenó esas expectativas. Y la otra, el otro hito que recuerdo, Ulises, es en 1989, 8 años después del retorno a la democracia, cuando cayó el muro de Berlín y cuando después de 8 años de desgastado gobierno liberal, tanto el de Roberto Soso Córdoba como el de Ascona, vino el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. No se me olvida a mí aquella impronta de juventud, de carisma que tenía el licenciado Callejas, y que le daba también una expectativa bien grande al país en aquel momento. Yo recuerdo incluso un libro que escribió Alcides Hernández, el economista Alcides Hernández, que yo lo leí en aquel tiempo, allá por el 92-93, que se llamaba justamente El neoliberalismo en Honduras, creo, y que decía que en el 89, cuando las campanas de la iglesia, de la catedral sonaron el 31 de diciembre del 89, la gente estaba contenta porque esperaban una nueva época, ¿verdad? Un nuevo despertar del país, y lamentablemente tampoco sucedió. Sí. Entonces yo creo que es muy importante, Ulises y colegas, que pongamos los pies sobre la tierra y que entendamos que es fundamental dar pasos adecuados, porque no solo basta, como bien decía Federico, no solo basta con dar un golpe en la mesa y establecer algunos cambios que son importantes y que pueden ser duros para el país, pero estos cambios tienen que estar dirigidos hacia el elemento que mencioné al comienzo, y es que se defina claramente cuál va a ser el rol del sector público y cuáles son los incentivos que el sector público le va a dar al sector privado para que se pueda generar los empleos necesarios que nos ayuden a salir de la situación compleja en la que estamos. Esto más allá de los otros elementos que también hay que solventar rápidamente, que son resolver el tema de salud, resolver el tema de educación sobre todo, y el elemento clave coyuntural, el tema energético. Pero más allá de esos tres elementos, creo que hay que tomar decisiones claras, adecuadas, y la ciudadanía tiene que acompañar en esto a las nuevas autoridades, siempre y cuando esto esté dirigido, repito, a generar los incentivos adecuados para que se revierta la situación terrible que se ha vivido en los últimos 12 años. Bueno, y yo recuerdo, y solo pues saco aquí una de las frases, fragmentos que decía precisamente don Federico Álvarez: esta es la última oportunidad. Pero uno lo que se pregunta, don Federico, es ¿hace cuánto? Y creo que el doctor Julio Raudales lo decía, cuando llega Roberto Soso Córdoba, dice, bueno, esta es la oportunidad de Honduras. Y no faltó quien dijera, esta es la última oportunidad de Honduras. Y así hemos venido de gobierno en gobierno, saltando de gobierno en gobierno, diciendo, esta es la última oportunidad que le queda a Honduras, y vea a dónde estamos o a dónde nos han llevado. ¿Cómo pensar de que si esta es la última oportunidad, pues también debería ser como la esperanza, la expectativa de que ahora sí se van a concretar todas esas metas y esas expectativas que tienen los hondureños? Yo hablo de última oportunidad porque el desgaste de la credibilidad pública ha sido brutal. Y dice el dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y la verdad es que el pueblo hondureño había perdido la esperanza. ¿En qué se muestra eso? Pues se muestra en la cantidad de personas que ven que su futuro está fuera del país y no en el país. La migración, si usted ve las cifras, ese es otro tema que hay que tocar y que Ismael me puede ayudar mejor, es el crecimiento de las remesas familiares en un 34% o 35% este año. Lo que representa no es que la gente está ganando más en Estados Unidos, porque las remesas del 2020 no decayeron. Lo que representa es que se fueron muchas personas. Si es cierto lo que dice el Banco Central del promedio, de lo que ellos han medido, que es el promedio de las remesas, mi cálculo es que se fueron 275,000 personas nuevas.
y apresaron 375,000 en la frontera. Es decir, no entraron todos. Se fue medio millón de personas el año pasado. Entonces, digamos, un país así, esta es la última oportunidad. Si esto falla, esto va a ser masivo, cómo la gente se va a ir. Pero quiero mencionar algo muy brevemente. Lo que Julio decía, un gobierno fuerte, y el gobierno fuerte pasa por la capacidad que tenga este gobierno de lograr consensos, porque no tiene mayoría en el Congreso, y el gobierno fuerte va a tener que representar la capacidad que tiene, sobre todo en el Congreso, de lograr el concurso de otras personas, de otros partidos incluso, que lo apoyen sin pedir nada a cambio, porque si no significaría entregar, y ya sabemos que no hay buenas intenciones. La esperanza, y Ismael lo decía, y esto es muy interesante, es, vamos a ver la esperanza en la mujer. Yo soy admirador de la mujer, vivo admirando a mi esposa y vivo admirando la mujer que dirige mi vida, pero yo creo que Honduras puede hacer enormes progresos con la mujer, pero depende de la capacidad de consenso. Entonces, el pueblo salió y votó mayoritariamente por un cambio de una manera pacífica y democrática. Ahora tiene que acompañar al nuevo gobierno para que pueda hacer gobierno. Y eso significa que liberales, nacionalistas, hondureños, los buenos hondureños, no importa su posición política, no importa si les gusta Libre, si no les gusta Libre, si les gusta Mel, si no les gusta Xiomara, lo importante aquí es que hay un nuevo gobierno y hay que apoyarlo para que vemos a Honduras, porque si no vamos a ir a llorar a Honduras en una cafetería en Miami, y eso es lo más triste que hay. Entonces, por eso es que hablo de última oportunidad. Yo coincido con Julio, tiene que ser un gobierno muy fuerte, pero ese gobierno muy fuerte significa un plan muy claro, con objetivos muy claros, y una decisión desde el gobierno de tomar medidas muy duras y una capacidad de consenso. Yo no envidio el rol que le toca jugar al señor Redondo en el Congreso Nacional, porque él tiene que lograr consensos, repito, sin dar nada a cambio. Si es que gana todo apunta que por ahí anda la situación. Pero no importa quién gane. El que llegue. El que llegue tiene que lograr consenso porque no tiene la mayoría. Claro, y vean ustedes, por eso hablo uno de los retos, y yo estoy seguro que el hondureño, el que quiere este país, al que le duele ver esas caravanas que van y que vimos el año pasado, de miles y miles de hondureños saliendo prácticamente expulsados, derrotados, decaídos, cabizbajos, taciturnos, dejando su país atrás. Vean, eso es doloroso. Y esos hondureños que se van expulsados son los que mantienen al país. Y les hago un rápido parangón. Solo los que están afuera, y sobre todo los que están en Estados Unidos, y hay otro grupo en España, pero el fuerte es Estados Unidos, envían al país, y por eso sobrevive este país, 7.500 millones de lempiras, creo que es la cifra, de dólares, perdón, esa es la cifra que proyecta el Banco Central. Es la cifra preliminar de las remesas para este cierre del 2021. Y que crecieron en el último año un 34%. Y vean, el producto en el campo agrícola de mayor que se exporta o que atrae más divisas al país es el café, y anda en el orden de los 1.200 millones de dólares. Solo hagan una comparación ustedes en lo que nos deja el mayor producto de exportación, que es el café, 1.200 millones de dólares. Y los que se van expulsados nos mandan anualmente 7.500, por lo menos es la última proyección, 7.500 de dólares al país, y por eso es que eso soy en el país. Así es que yo creo que todos los hondureños bien nacidos, los nacionalistas o los de otros partidos políticos que quieren este país, también quieren que le vaya bien a doña Xiomara Castro como presidenta electa, al Partido Libertad y Refundación, que se hagan las cosas bien y que le vaya bien a Honduras. Nos vamos a la primera pausa comercial, ya volvemos. Bueno, hoy es lunes y nos estamos
informando en tunota.com, en su versión impresa. Usted puede descargarla fácilmente en su celular, así que ingrese y la mueve así como si la tuviese en la mano. Médicos, ya tenemos florona en Honduras. Ahora trabajamos en la vacuna contra la leishmaniasis, dice la científica María Elena Botassi. Y usted puede mover así. Empleo y seguridad, demandas del pueblo al nuevo gobierno. Esquema básico de vacunación debe ser de 3 dosis. General Savillón regresa y se pone la orden de la presidenta electa. No hagamos redondeo, ya teníamos florona. Al nuevo gobierno le llevaría más de 2 años derogar la sede, según abogado, salud. Primera y segunda dosis de vacuna pediátrica queda garantizada. El PNUD entregará propuestas de desarrollo en febrero de 2022. Todas estas informaciones están disponibles en Tu Nota versión impresa. Hoy lunes, el primer lunes del 2022, para que usted pueda descargarla y moverla así como si la tuviese en físico. Vamos a la pausa. Regresamos pronto con más aquí en Frente a Frente y el primer programa de este 2022. Acompáñenos. Bueno, la intencionalidad del programa del día de hoy es el primer programa de aquí de Frente a Frente del 2022. 3 días han pasado del nuevo año y pues todos los hondureños asumimos nosotros que en las festividades, en medio de la algarabía, de la alegría del fin de año, lo que espera es que mejoren las condiciones de vida. Hoy venía yo escuchando en la mañana a la gente fuera del Hospital Mario Mendoza, que llegó de fuera de la ciudad, de la capital, y se encontraron con que el sindicato tiene tomadas las instalaciones y les dice, hoy no hay atención. Y ver gente resignada, pues ¿y qué voy a hacer? Me toca regresarme para mi casa. Otra gente diciendo, bueno, pues aquí me voy a esperar, tal vez abren al mediodía. Y otra gente molesta, la mayoría molesta, y cómo no. Y vean ustedes, ¿en qué? Y Santa Rosita y el Mario Mendoza en paro. ¿Y sabe qué exigen? Pago de salarios, que les cumplan con compromisos salariales. O sea, demandas como estas, médicos que dicen, estuvimos al frente de la pandemia, nos expusimos o pusimos el pecho, como se dice popularmente, y aquí nos tienen con un contrato, no nos dieron los acuerdos. Un grupo de médicos de Proeco, que vea, esos sí han sido luchadores de verdad, maestros de verdad, que han entrado a lo más recóndito del territorio nacional. Ahora están pidiendo que les den un acuerdo. Y esta gente, algunos que ya murieron incluso, siendo maestros Proeco y nunca les dieron un acuerdo. Y todos estos reclamos, entre otros, Ismael, vienen para este gobierno que, como decía don Federico Álvarez, debe tener la sabiduría y la madurez para el gran diálogo, porque debemos de borrarnos la idea de que el gobierno solo es la presidenta electa Xiomara Castro. No, esto pasa por todos los que la van a rodear, pero la contraparte o la mayor contraparte, que en este caso es el Congreso Nacional. Es así, no solo también tiene que ver con los poderes del Estado, sino con los consensos que se puede hacer con la ciudadanía como tal, es decir, los productores, por ejemplo, los artesanos, lo que tiene que ver con los valles productivos, como lo ha propuesto FOSDE en su plan de reconversión socioeconómica y política, lo que tiene que ver con los movimientos sociales, con las mujeres organizadas, con organizaciones de sociedad civil. Cómo un gobierno va a aperturar esos espacios democráticos, es decir, no solo tiene que ver con la partidización de las instituciones públicas o del Congreso Nacional o lo que tiene que ver con esas mismas instancias que poco a poco se han ido capturando por esa idea de que los partidos políticos son los únicos vehículos para los espacios democráticos, sino también la diversidad que tiene la población hondureña desde sus etnias, lo que tiene que ver también desde las organizaciones de base. Por eso creemos también que sin duda el nuevo gobierno no solo va a arrastrar los retos y desafíos que le deja el anterior gobierno, sino también los nuevos que va a enfrentar, por ejemplo, con esta nueva variante Omicron, y que debe de ser de manera oportuna o inmediata la atención
porque tuvimos ya en el 2020 precedentes de una caída del 9% de la economía nacional, y eso hace que prácticamente el nuevo gobierno debe de actuar en primer lugar, claro que va de la mano la reingeniería del gobierno en el tema de salud. Aquí han habido expertos en este programa donde han planteado dos propuestas inmediatas: el tema de mantener las pruebas para saber el testeo de la realidad del movimiento de Omicron y otras variantes, como también mantener los triajes abiertos. Y eso va a ser el primer día en la toma de posesión de Xiomara Castro Sarmiento, que debe de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el informe macroeconómico de Latinoamérica del BID del año 2021 habla que el crecimiento económico para la región puede ser como una W, es decir, hoy en el 2020 caímos, en el 2021 recuperamos, pero el 2022, si no existe un tratamiento real de la salud y de la pandemia con las nuevas variantes, pues prácticamente podríamos tener otra recesión económica, y eso va a ser muy difícil para el pueblo hondureño retomar, por ejemplo, el confinamiento y lo que hemos hablado de la migración, que al momento de no tener una respuesta en la salud, pues va a retomar el pensamiento de migrar, y eso se ve reflejado, como lo hablamos en el espacio anterior, de las remesas. Las remesas son un reflejo de la migración masiva y de que también la población que está afuera envía un poco más de recursos a sus familiares, es decir, tal vez hace 10 años mandaba 200, 300 dólares, sin embargo, ante el encarecimiento de la vida, tiene que hacer un esfuerzo más de enviar 400 o 500 dólares, que ese es el promedio de que habla el Banco Central de Honduras por familia, y eso es evidente que ante un crecimiento de las remesas es solo el efecto de esa migración masiva, porque hemos perdido de una u otra forma algo muy importante que debe resolver este gobierno, es el acceso a los bienes y servicios de la canasta básica, y eso se hace a través de la generación de empleo, a través también de reducir los costos de producción, y como esto puede ser una diversidad de factores, desde reducir combustibles, reducir el precio de algunos repuestos, si estamos hablando de transporte, la infraestructura vial, lo que tiene que ver con las conexiones, pero, y en último lugar, y con esto cierro, otro de los grandes retos es la informalidad que tiene Honduras, y eso poco o nada se escucha de cómo va a transitar esa informalidad hacia empresas, hacia negocios formales, porque también tiene un efecto, por ejemplo, en la bancarización de la sociedad o de estas empresas, tener acceso al crédito y otros elementos que podemos seguir hablando. Bueno, y la verdad es que las expectativas, por eso es que dicen, no deben de ser superiores. La esperanza sí debe estar, debe de mantenerse, pero las expectativas tampoco pueden ser muchas, como alguna gente que dice, es que nos van a regalar la energía, y gente que vive a veces en zonas residenciales, y han hablado nada más de que puede llegar este beneficio a los que pues consumen 150 megavatios, que es un consumo muy limitado, y algunos otros dicen que le van a bajar la energía. Estaba escuchando a los invasores del Bajo Aguán que dicen, llegando Xiomarita, dicen, estos lugares los volvemos a retomar. No, tiene que prevalecer el Estado de Derecho, eso es fundamental. Y en todo esto, comisionado, todo lo que han dicho nuestros invitados y que conocen muy bien el campo de la economía, cuando uno viene y lo resume se da cuenta que si se sigue, y decía don Federico Álvarez, y nos decía en la pausa, si siguen los jóvenes sin oportunidades, si siguen cerradas las escuelas, si sigue faltando empleo para todos en este caso, los niveles de inseguridad van a continuar y se puede disparar ese número, que no es el más deseable, de 35 y tantos muertos o 38 muertos por cada 100,000 habitantes, se puede disparar en el país, pero la expectativa es que en un nuevo replanteamiento de seguridad ese número se reduzca en el próximo gobierno. Sí, hay que, bueno, como hablaba de líneas base, hablábamos de la evidencia que tenemos en este momento de cómo estamos, esos factores de
que están generando la violencia, el crimen, el delito, están claramente identificados. Hay problemas de grupos criminales, hay problemas de homicidio, hay problemas de droga, hay problemas de femicidios, hay problemas de alcoholismo, hay problemas que están generando la muerte. La muerte porque hablo mucho de la muerte porque la muerte genera, alrededor de la muerte hay familias, alrededor de la muerte hay patrimonios y alrededor de la muerte está la muerte de una sociedad también. Si nosotros seguimos en esa fiesta de muerte y no cambiamos una cultura hacia una cultura de paz, hacia una cultura de vida, nosotros vamos a seguir en lo mismo con lo mismo. Entonces, claro, hay que revisar, hay objetivos ya planteados, hay estrategias ya que se han tomado en base a evidencia, en base a estudios, estadística, ciencia, a disciplinas que permiten que efectivamente planteemos, prioricemos, focalicemos y diferenciemos un poco el tratamiento de la seguridad, porque no es lo mismo en los 40 y tantos municipios que no tuvieron incidencia homicida en este año o en el acumulado de los últimos tantos años, que lo que está sucediendo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que generan juntos casi el 40% de la violencia homicida. Y la violencia homicida tiene que ver con narcóticos, tiene que ver con asuntos de extorsión, tiene que ver con asuntos con todos estos problemas que generadores de la violencia. Entonces, hay 4 instrumentos ya muy claros. Honduras tiene su plan de nación, que hay que redefinirlo a partir del 2022. Hay que ponerlo, como dice, con los pies sobre la tierra, como decía el doctor Raudales. Hay que esa política integral de convivencia y seguridad ciudadana, que también está la oportunidad este año de replantear el próximo decenio, y está también, por supuesto, la revisión de ese plan estratégico que tiene ya la Secretaría de Seguridad hasta el año 2030 y que es validado por instituciones y certificado por Naciones Unidas, por la Oficina del Delito, que están viendo o han visto ya esta perspectiva, porque sin un mapa, sin una ruta crítica, sin metas y con resultados que se vayan midiendo, porque con programas y proyectos medibles, factibles, y que vayan de lo nacional a lo local. Ya le dije, en 5 municipios de Honduras se genera casi el 80% de la violencia homicida, por decirle, y por ahí viene el de otro tipo de violencia o los otros tipos de expresiones. Eso es lo que hace que la gente se vaya, eso es lo que hace que la gente esté con miedo, eso es lo que no permite inversión, eso es lo que... Entonces hay un estado de miedo, ¿verdad?, conjugado con un estado de insatisfacción, que eso genera a un ser humano inquieto y que busca su sobrevivencia. Entonces, sobre esos generadores, sobre todo factores generadores, no la consecuencia del delito que viene a ser la muerte, la prevención tiene que prevalecer. Y si la filosofía actual se puede pretender que hay una filosofía comunitaria, eso significa un triángulo: ciudadanía, gobierno y por supuesto los entes operadores de justicia y de seguridad. Ellos conjugan en la comunidad. Ella se pretende en este gobierno se pretende que haya esa comunitariedad de la seguridad a nivel de todos los barrios y colonias. Son miles. Colonias diferenciadas como la Kennedy, o un pequeño barrio abajo que ya se quedó chiquitito, con ciudadelas como son Ciudad de España, como es Camelecón, como es Rivera Hernández, como es El Danto, como es los barrios que ya crecieron. Entonces no se debe focalizar, se debe de estructurar, el sectorizar, porque usted no puede atender. Hábleme de Tegucigalpa, hablemos de Tegucigalpa. ¿Cómo está dividida Tegucigalpa? ¿Cómo la dimos? Tegucigalpa, Comayagüela y Tegucigalpa.
Pero ¿qué está pasando en cada barrio, en cada colonia? Cada esquina es diferenciada en el comportamiento que tenga la seguridad o la inseguridad. Entonces hay que ser un cirujano para poder ver esos factores generadores, dónde se están generando. Ya sabemos que si esos cinco municipios generan eso, pues hay que focalizar, hay que priorizar medidas y hay que diferenciar territorio por territorio y hay que diferenciar por comportamiento. ¿Qué está sucediendo en Las Lomas? A diferencia de lo que está sucediendo en la Villanueva. Bueno, y todos son los retos. Por decirle. Sí. Entonces son situaciones que hay que darle el pensamiento rápido, porque es cierto, pasos seguros y pasos que hay que tratar de, si usted quiere alcanzar una meta más rápido, extienda un poco más el paso, pero que no se vaya a caer. Son los retos, sin lugar a dudas, del próximo gobierno. Y doctor Julio Raudales, pero no es el único reto. Son innumerables retos que le esperan al próximo gobierno y sabemos nosotros que en materia de seguridad, bueno, todo apunta y nos hace creer a nosotros que el comisionado general Savillón, si llega al país, ya se había anunciado, ya se había mencionado que sería quien movería los hilos en materia de seguridad en el país, luego que ayer arribó a Honduras luego de 6 años de ausencia obligada, por supuesto, porque se refugió en otro país para proteger su vida, según lo que manifestó él a su llegada al aeropuerto Villeda Morales de La Lima. Doctor Julio Raudales, ¿qué hacer o cómo le tiene que hacer la próxima administración de gobierno frente a tantas demandas salariales, demandas de seguridad, demandas de trabajo, de salud sobre todo, y la mayor de las demandas, doctor, y de las demandas de los desafíos y del compromiso de que esos niños del sector público vuelvan a las aulas de clase frente a una enfermedad que nos está amenazando y que es altamente virulenta, aunque no letal, como es el Omicron. Doctor. Que nos sigue amenazando definitivamente y que no se sabe hacia dónde va caminando todo esto. Cuando ya parecía que el asunto, que la amenaza se estaba diluyendo, pues aparece esta nueva variante de Omicron y tiene al mundo en vilo nuevamente. Mira, yo quisiera acentuar sobre algo que se ha estado repitiendo mucho acá en el programa y que me parece que es importante que lo dejemos claro como primer mensaje en este primer foro de Frente a Frente del año. No podemos estar esperando que las soluciones lleguen de la noche a la mañana. Me gusta mucho el enfoque que le están dando mis colegas y especialmente el comisionado Carías, porque me parece que es muy importante que entendamos que hay que acentuar en las cosas buenas que se han venido haciendo para lograr que las metas se cumplan. Me gusta también que el comisionado ha mencionado ya 2 o 3 veces al Plan de Nación, porque al final es una ley que está vigente en el país. Fue aprobada en el 2010, al comienzo del 2010, es un plan de largo plazo que lamentablemente esta administración de 8 años ha echado al tiesto del olvido, y lo quiero repetir con mucha energía y en forma de denuncia. Es increíble cómo esta administración, un plan que tenía por objetivo justamente empoderar a la ciudadanía para el cumplimiento de algunas metas que son claves y que ya mencionaba el comisionado Carías también, como el tema de gobernanza, como el tema de mejora en las condiciones de seguridad, como el tema de mejora en las condiciones de empleo del país, ¿verdad? Que viene a través del crecimiento económico. Y es importante que lo retomemos. Y es importante que vayamos en pos de estos elementos de largo plazo que están puestos en una ley que, repito, está vigente. Pero yo quiero también poner énfasis en algunos elementos que se han mencionado. Se habla, por ejemplo, del tema de la mujer en el país. Mucho también lo dijo ya Ismael, ¿verdad? Que qué bueno que tenemos una mujer presidenta. Eso me parece positivo, sí, pero hay que recordar que todavía hay retos importantes, ¿verdad? Apenas hay 17 alcaldesas electas, Ismael, de 298, ¿verdad? Es decir, hubo un retroceso más bien en el tema de las alcaldías
y tenemos 281 alcaldes varones versus 17 alcaldesas mujeres, ¿verdad? Tenemos 34 diputadas de 128, ¿verdad? Es decir, pasamos sí de 27 que había en la legislatura anterior a 34, es decir, sí hubo un crecimiento, pero vemos que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para que haya mayor equidad en los temas de participación de la mujer y de igualdad en los géneros en el país, no se ha avanzado lo suficiente, ¿verdad? Apenas 34, es decir, una de cada 4 diputados es mujer, apenas una de cada 4, son 25%. Pasamos de un 20 a un 25%, eso todavía es poco, ¿verdad? Pero evidentemente el hecho de tener por primera vez en la historia de Honduras, aunque es un fenómeno que se viene repitiendo, y yo quiero poner énfasis en esto también, lamentablemente tengo que decirlo, ¿verdad? Los ensayos que se han dado, que han sido muy esperanzadores en Latinoamérica en los últimos 30 años, tampoco lograron los resultados que quería la gente, ¿verdad? En Nicaragua, en 1990, se tuvo la primera mujer presidente de Latinoamérica prácticamente en aquel tiempo. Luego doña Mireya Moscoso en Panamá, luego doña Laura Chinchilla en Costa Rica, luego doña Cristina Fernández, doña Dilma Rousseff y doña Michelle Bachelet en Chile, pero resulta que los fenómenos se han repetido muy poco, ¿verdad? Doña Cristina Fernández logró 2 mandatos y doña Michelle Bachelet logró 2 mandatos también, pero con no tan buen suceso. Yo quiero hacer énfasis en eso porque hace falta más que una cara para lograr los cambios que se necesitan en el país, ¿verdad? Y vuelvo a repetir lo que dijo el comisionado general. Si bien es cierto, la llegada del general, del comisionado que llegó el día de ayer al país, ¿verdad? Puede representar una esperanza, no debemos atenernos a eso. Yo recuerdo, y usted yo creo que mejor que yo, comisionado, cómo toda la fama que se le hacía, por ejemplo, a 2 personajes ligados a la seguridad hace 16 años, en tiempos del licenciado Maduro, ¿verdad? Que eran el ministro y el viceministro de seguridad, que les decían hasta Batman y Robin, ¿se acuerdan? Robin, sí. No, eso, a ver, pensar que una persona, que un par de superhéroes, ¿verdad? Que los Avengers van a venir acá a ayudarnos para que la seguridad llegue al país, o el crecimiento económico llegue al país, porque viene un super equipo de economistas al gobierno, es realmente ser muy infantil, ¿verdad? Todavía, y creo que en Honduras nos hace falta poner los pies sobre la tierra, repito. Y cuando hablo de un gobierno fuerte, no estoy hablando de un gobierno autoritario. Creo que ya estamos cansados de gobiernos autoritarios. Estamos hablando de lo que Federico decía, un gobierno que tenga la facilidad de negociar de manera adecuada y que sobre todo le dé acendro a la ciudadanía, a la participación ciudadana, de manera que los cambios puedan venir desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Esto es muy importante y creo que esto puede ser el comienzo de una reversión de la gran problemática que hemos tenido en el país, que está muy ligada más bien a la corrupción y al autoritarismo, ¿verdad? Así es que yo creo que por ahí deberíamos de ir pensándolo, Ulises. Evidentemente los retos son enormes, repito, y ya lo dijiste, y lo dije yo también al comienzo, el tema de la educación es clave. No puede ser que continuemos en el país todavía en la situación en la que está el sistema de educación en Honduras, ¿verdad? Niños que en el 2020 entraron a primer grado, Ulises, pensemos en esto, que es una tragedia, ¿verdad? Una niña o un niño que entraba a primer grado en el año 2020, este año que viene va a tercer grado y no sabe leer y escribir, ¿verdad? Porque no estuvo en la escuela. La gran mayoría de las niñas y los niños no tuvo un maestro van a tercer grado porque los han promovido, ¿verdad? Estuvieron en 2020, los promovieron de primero a segundo, y en 2021 los promovieron de segundo a tercero. Van a tercer grado y no saben leer ni escribir en su gran mayoría, ¿verdad? Es realmente penoso lo que ha pasado. Vamos a tener que pensar como país cómo hacer para revertir esta situación, porque el deterioro y el retroceso al que nos vemos abocados va a ser tremendo si no logramos hacer medidas inteligentes. Correcto. Y estos niños que habla el doctor Julio Raudales no tuvieron un maestro enfrente y están en tercer grado y no saben leer ni escribir. Ya ustedes se pueden imaginar la generación, o cuando estos pequeños, ya cuando sean adolescentes, lleguen a un
centro de educación secundaria. No se imaginen ustedes qué va a pasar en la educación superior. Y don Federico Álvarez, antes de irme a la pausa comercial, porque si estamos en deuda con las pausas comerciales, por eso le ruego puntualidad, decía algo fundamental, porque él hablaba de los consensos, los grandes consensos, pero usted decía, don Federico, pero que estos consensos no pasen por una negociación, sobre todo en el Congreso Nacional. Sí, te doy mis votos para elegir al fiscal general del Estado, pero me apartas a este grupito. Me apartas a este grupito que tiene cuentas que rendir. O sea, o te aporto mi voluntad y mis votos para la Corte Suprema de Justicia, pero bajo el entendido que me proteges o me das esto. O sea, no es un toma y daca lo que viene y estos grandes consensos de los que usted me habla. Por eso es que yo pienso que esta es la oportunidad de un gobierno de buenos hondureños, más que un gobierno de partido. Un gobierno de buenos hondureños que quieran erradicar la más grave de las pandemias que sufre el país, que es la pandemia de la corrupción. Yo creo que hay que dar un tono de optimismo, es decir, se pueden mejorar las cosas. Obviamente en 4 años no va a cambiar el país totalmente. Hay que tener objetivos muy claros, tal vez 1 o 2 objetivos en cada sector, que, perdone que lo diga de esta manera, la situación está tan mal que con un poquito que logremos se va a notar mucho. Entonces, hay que tener las esperanzas puestas en la realidad, ¿verdad? Y saber que no se va a poder resolver todos los problemas del país, pero sí se pueden resolver algunas cosas y se pueden dar algunos avances que den esperanza, que den tranquilidad y sobre todo, en cuanto a la generación de riqueza, que den un clima de inversión mejor, una expectativa de seguridad en el país mejor para que haya inversión. Y cuando hablo de inversión no me estoy refiriendo a los grandes capitales, porque la generación de empleo la da la micro y la pequeña empresa principalmente en el país. Entonces, crear las condiciones para que vuelva la esperanza y que vuelva una actitud de sí, yo creo en Honduras y voy a invertir en Honduras. Voy a poner un taller, voy a poner un pequeño negocio y el gran empresario también, voy a emprender en grandes empresas. Pero y este programa ojalá se pueda lograr llevar un poco más de inversión hacia el campo, ¿no? Y volver otra vez a explotar los recursos de una manera racional mediante una seguridad alimentaria basada en nuestra propia producción. A mí me gusta mucho ese enfoque que tiene FOSDE. Pero, le digo, objetivos claros, pocos, muy significativos, que sean de cambios estructurales para el país y que permitan luego en el futuro empezar a mejorar. ¿Por dónde pasa eso? Por el consenso de todos los buenos hondureños. Este debe ser un gobierno de buenos hondureños, de todos, independientemente de opinión política. Hay que dejar de lado intereses personales, hay que dejar de lado los revanchismos, hay que dejar de lado... Eso no significa que no hay que castigar lo malo del pasado, desde luego, pero hay que ver hacia el futuro con esperanza, pero todos unidos. Es decir, perdone que lo diga de esta manera, todos, usted y yo, tenemos que pegarnos a este gobierno. No esperar un salario, no esperar una retribución, no esperar nada a cambio. Esto es desinteresado, a salvar el país. Y hay algunos, y son muy pocos por cierto, ya es más acercándose al fanatismo político, que dicen, ojalá de entrada les salgan malas cosas. Hay gente que quiere que ya en el estadio les vean, el que quiere a Honduras, el que quiere que las cosas se empiecen a cambiar, que las cosas, que tengamos un país diferente. Claro que quiere que le vaya bien a doña Xiomara Castro. Y al retorno de la pausa comercial, a compartir con nuestros invitados, oígame, esa atención que le ha dado a los Estados Unidos, vean, es inédita. Por lo menos si lo comparamos con los últimos 8 años del actual gobierno, es inédita. El anuncio que ha hecho doña Kamala Harris, que han motivado a compañías como Microsoft, PepsiCo y no sé quién otros,
Pepsi creo que es de una bebida, y otras empresas a que hagan grandes inversiones en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, para evitar la migración, para evitar esas caravanas. Y eso no lo escuchábamos, solo en los últimos años fueron anuncios, pero no se concretaron, y ahora hemos visto a la presidenta electa, doña Xiomara Castro, incluso siendo candidata aún, ya con Jack Nicholson, creo que también se reunió con Brian Nicholson, perdón, se reunió con ella. Luego vinieron otros personeros de alto nivel de los Estados Unidos y se reunieron con doña Xiomara Castro, estuvieron con doña Xiomara Castro, y algunos dicen, después de 8 años que no hemos visto al presidente actual en el Salón Oval de la Casa Blanca, doña Xiomara Castro podría llegar. Yo ya no sé si es porque están quedándose solos en Centroamérica, en la región, porque son muy pocos países que les quedan, pero tiene una atención particular doña Xiomara Castro como presidenta electa, y esta coyuntura habrá que ver, y son los invitados que conocen este campo que nos pueden decir en qué le puede ayudar al país, no al Libre, no a doña Xiomara Castro, sino a la nación, a la que todos queremos, a Honduras. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en esta interesante plática que tenemos en las pausas comerciales, pero también lo que les trasladamos a ustedes al aire acerca de lo que le espera a los hondureños en este nuevo año y proyectando ya los 4 años que dura un gobierno en estos próximos 4 años. Y por eso les dejaba, antes de la pausa comercial, pendientes de pedirle a nuestros invitados su versión de ese acercamiento que han tenido los Estados Unidos con la presidenta electa Xiomara Castro en este caso, y que pues no lo hemos visto en los últimos 8 años. Entendemos que hay una reserva para acercarse al presidente actual y a sus funcionarios, pero con la presidenta electa hemos visto un cambio. ¿De qué forma se puede aprovechar, tomando en cuenta que la misma señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, anunció una inversión para el Triángulo Norte que pues ronda los $1.200 millones, Ismael? Bueno, yo podría resumir en 2 elementos fundamentales que Estados Unidos mira a Honduras. La primera es que sin duda su hegemonía se ve conflictuada, sobre todo con los países de la región, como es Nicaragua, como lo es El Salvador y últimamente Guatemala. Por eso también el acercamiento va en esa condición, algunos le llaman geopolítica, sin embargo es mantener cierta hegemonía dentro de la región latinoamericana. Y luego, en segundo, es que la migración se ha convertido en un tema de seguridad nacional para ellos, y por eso también dar cierto apoyo para contener esa migración, como lo es la generación de empleo, programas sociales, lo que tiene que ver con la cooperación a través de USAID, y sobre todo también con el tema de seguridad, lo que es cárcel, lo que es mantener los controles o las barreras para el narcotráfico y los carteles que han transitado por la región centroamericana, específicamente Honduras. Por eso creemos que el aprovechamiento que se puede dar de parte del gobierno electo posiblemente tenga algunos retos. Sin embargo, el asunto real es que esa cercanía se puede aprovechar de una u otra forma en diferentes espacios. Por ejemplo, si es Estados Unidos, uno de los principales influyentes en el Fondo Monetario Internacional, lo que tiene que ver con Banco Mundial, posiblemente exista una renegociación, por ejemplo, con el endeudamiento público, o dar derechos especiales de giro hacia esta región, específicamente Honduras, o también de igual manera la cooperación solidaria, que tiene que ver con programas como de aprovechamiento rural, o el canal seco, por ejemplo, que no hemos, o tantas áreas que ha descuidado el Estado durante los últimos años, décadas,
y por eso también la propuesta del FOSDE de los 31 valles productivos del país, que hay que recuperarlos, sobre todo el occidente, Catacamas, el Valle de Sula, el sur, y que eso también va a estimarse de una u otra manera una mayor empleabilidad, y que eso es un aprovechamiento que puede tener Estados Unidos hacia la región y colocar sus recursos, pero sobre todo también uno de los elementos fundamentales, y lo mencionábamos en la pausa y finalizaba el profesor Julio Raudales, el tema de la corrupción, y por eso ellos también han visto con buenos ojos dar cierto apoyo con los fiscales de Estados Unidos y con organizaciones de sociedad civil, incluidas el FOSDE, CNA, con el tema del SINOC, que eso va para el Triángulo Norte, y que a través de ciertas investigaciones también podemos disminuir enormemente ese flagelo que es la corrupción. Comisionado, y en el caso particular de ese acercamiento de los Estados Unidos al nuevo gobierno también pasa por el tema de seguridad, porque buena parte de esas caravanas que vimos nosotros saliendo del país y buena parte de los que llegaron y la mayoría creo que se quedaron, que no lograron pasar, justamente en cada una de las entrevistas que daban o en cada uno de los comentarios que ellos tenían, una de las cosas que los brillaba era la inseguridad, el hecho de que alguien los perseguían, vivían en un barrio inseguro. Una jovencita que decía a la madre, yo me vengo con toda mi hija porque un marero ya me dijo que la quería para él, me la mandó a pedir y apenas tiene la niña 12 años. Ese es uno de los factores, la inseguridad que orilla a los hondureños a escapar, y esa podría ser una de las atenciones por las cuales los Estados Unidos se acercan a este gobierno, al gobierno que está por estrenarse. Sí, ellos creo que pretenden preferenciar la prevención, los programas sociales de prevención, de atención a los factores de riesgo que generan esa inseguridad, porque repito, las personas se sienten inseguras por muchas situaciones. La seguridad es multidimensional, ¿no? Porque no tiene oportunidades para estudiar, porque no tiene oportunidades para trabajar, porque no tiene oportunidades de salud, porque no tiene oportunidades en seguridad ciudadana, porque está miedoso en sus casas, porque no puede invertir, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran oportunidad. No se puede desperdiciar. Ya hubo un plan Centroamérica, si se puede decir. Colombia aprovechó pero de muy buena forma el plan Colombia, cuando después de los procesos que tuvo Colombia de inseguridad, le permitieron una modernización de la seguridad y un fortalecimiento de la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la prevención. Prevenir se invierte mejor $1 en prevenir que gastar 8 o 10 en una vez que se cometió, o el controlar el delito, o en la parte coercitiva o en la parte represiva, que digo, a cárceles, a esto, a lo otro, en fin, es preferible invertir una cantidad en prevenir, y usted pues en este sentido es una gran oportunidad, repito, la que se le está dando. Y quienes aprovecharon, por ejemplo, la inversión que hizo Estados Unidos recientemente, hace unos cuantos años, para seguridad, para aspectos, pues los salvadoreños lo aprovecharon mejor. Nosotros de repente no pudimos. ¿Por qué? Porque hay un elemento ahí que yo te doy, pero cuídame mi dinero. El norteamericano o el capitalista del mundo le ofrece a usted algo, la cooperación externa ofrece, hay mucho en la cooperación, ya sea reembolsable o no, y hay mucho ahí que usted, pero lo que le piden a usted es que cuide ese dinero, porque no es dinero que usted puede despilfarrar, no es dinero que usted puede no dirigirlo efectivamente hacia donde va. Entonces, sí, en seguridad ellos lo están viendo, como lo decía muy bien, pues el elemento de la migración ilegal hacia Estados Unidos es una situación muy difícil,
Claro que hay nueva apertura y entonces por supuesto que hay que aprovecharlo. Es una gran oportunidad y sobre todo orientarlo a los programas de prevención social y situacional del delito y de la delincuencia y la violencia. Doctor Julio Raudales, siempre la misma interrogante sobre esta cercanía que algunos la miran muy bien intencionada, un cambio en la política de los Estados Unidos, por lo menos en el acercamiento al titular del Ejecutivo, a quien moverá los hilos del país. ¿Por qué ellos no cambian su política, obviamente, al país, a la región, incluso al mundo? Ellos, cualquier cambio de gobierno, mantienen sus políticas internas y sus políticas para afuera. Pero ¿cómo podemos interpretar esta cercanía, estas aproximaciones que han habido y esos saludos fraternales, fotografías, pláticas en privado entre los misioneros, altos funcionarios de los Estados Unidos con la presidenta electa y con el grupo que está a cargo de la transición de gobierno? Bueno, yo creo que es muy positivo porque Estados Unidos históricamente ha sido el socio más importante que Honduras ha tenido en términos económicos, en términos de cooperación, en términos de inversión y en términos políticos también, Ulises. Me parece que este alejamiento, este enfriamiento de las relaciones que se había dado desde, bueno, primero desde el golpe de Estado, hay que recordar que si bien es cierto, Estados Unidos fue de los primeros países que reconoció el gobierno del señor Lobo después del golpe. También no podemos obviar el hecho de que tanto la señora Clinton como el señor Obama rechazaron desde el comienzo aquella situación política que se dio en el 2009. Y si bien es cierto, el presidente Lobo sí estuvo en la Casa Blanca y tuvo una reunión bilateral con el presidente Obama, se tomó la famosa fotografía en el Salón Oval ahí junto con algunos colegas como la abogada Ana Pineda y Tulio Mariano, creo que andaba por ahí también, y otra gente. También es cierto que del 2013 para acá ha habido un enfriamiento en estas relaciones y esto ha incidido fuertemente, sobre todo en el factor inversión privada directa, Ulises. Este cambio fuerte que se ha dado a partir del 2015 para acá, en donde la inversión extranjera directa se ha reducido casi en un 40% en los últimos 5 o 6 años, obedece en buena medida a este enfriamiento que se ha dado en las relaciones. Hay que recordar también el interés directo que ha expresado la administración del señor Biden en frenar un poco todo ese tema migratorio en el país, que para los Estados Unidos se considera un problema. Y por otro lado, el tema del narcotráfico también, que durante una buena cantidad de tiempo pues fue un factor que también incidió fuertemente en estas relaciones. Así es que quizás estemos presenciando actualmente una reversión en esta forma de trato que va a ser muy positiva para el país, en el sentido de que por un lado abre la puerta, abre todavía más las posibilidades de que Honduras pueda fortalecer su economía a través de las inversiones que se puedan dar y a través de las exportaciones que se puedan abrir en base al Tratado de Libre Comercio que ya tenemos con aquel país, pero también las relaciones de cooperación internacional. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal cooperante de Honduras bilateralmente hablando. Más o menos hasta ahora el promedio de cooperación anual que se hace a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo es de unos $75 millones anuales. Ningún otro país tiene tanta cooperación bilateral con Honduras como los Estados Unidos. Japón, que está en segundo lugar, creo que anda más o menos en unos 45 o 50 millones de dólares por año. Pero también hay que recordar que está la puerta, se abre nuevamente la posibilidad de que tengamos un nuevo paquete a través de la cuenta del milenio. Y sobre todo, Ulises, y esto me parece que es muy importante y qué bueno que lo remarcaste, las posibilidades de que haya una mayor inversión. Porque al final la cooperación es importante, la cooperación oficial es importante, pero creo que lo que genera realmente crecimiento económico y mejoras en las posibilidades de bienestar para la gente es el hecho de que se abran oportunidades de intercambio, de comercio, de inversión, que vengan empresas estadounidenses acá, que se abra la posibilidad de que empresarios hondureños puedan colocar sus bienes también allá en los Estados Unidos. Esto es lo que realmente puede tener un impacto muy positivo en términos de generación de empleo, en términos de mejoras de ingresos
de la población hondureña en términos del freno a la migración, que ha sido exultante, que ha sido muy fuerte en el país. En los últimos años, ya lo mencionaba Federico, ¿verdad? No puede ser que se nos estén yendo 200, 300 mil personas al año hacia los Estados Unidos porque no encuentran una solución a sus problemas acá en el país. Y un elemento que es muy importante, creo que va a ser crucial, Ulises, que en el país nos enfoquemos en mejorar nuestra competitividad. Yo pienso que, si bien es cierto, no se puede desdeñar el hecho de que en el país esté recibiendo tantas remesas, 7.000 millones, se hablaba que se está reportando por parte del Banco Central para este año 2021, y eso es un equivalente a las exportaciones del país. Es más o menos el 100% de las exportaciones del país, ¿verdad? Equivale a lo mismo. Y eso es increíble. O sea, eso le resta competitividad a Honduras. Solo te pongo un ejemplo comparativo. México es el país que más remesas recibe de Latinoamérica por parte de los Estados Unidos. Son más o menos unos 30.000 millones de dólares de remesas que reciben los mexicanos de parte de los Estados Unidos, de los trabajadores mexicanos que están en los Estados Unidos. 30.000 millones, más o menos unas 4 veces, 5 veces más de lo que recibe Honduras, Ulises. Pero para México eso solo representa más o menos el 1% de su Producto Interno Bruto. Solo representa el 10% de las exportaciones de México, mientras que en Honduras el valor de las remesas son más o menos es equivalente al valor de las exportaciones, del 100% de las exportaciones hondureñas. Eso lo que implica es que no tenemos competitividad, y el hecho de que estemos recibiendo, de que nuestro tipo de cambio real esté muy dependiente de lo que se recibe de remesas en el país, lo que implica es que estamos obteniendo lo que los economistas llamamos la enfermedad holandesa, es decir, estamos quitándole el incentivo a los hondureños para trabajar, ¿verdad? Para producir, porque estamos esperanzados a que todo lo vamos a recibir de parte de los remeseros. Bueno, gracias, doctor Julio Raudales. Y la verdad es que, pero también me decía don Federico Álvarez, antes de la pausa comercial, pero tampoco podemos depender o creer que los Estados Unidos son los que nos van a resolver las situaciones a los hondureños. Mire, la relación internacional tiene que partir de una base muy clara. Cada país busca sus propios intereses. Y así debe ser Honduras también. Honduras debe acercarse a los demás países con una noción muy clara de cuáles son sus intereses. Entonces, vamos a ver si los intereses míos coinciden con los intereses del otro país. Llegamos a una negociación y eso da lugar a la cooperación. Más importante que recibir dinero regalado y de asistencia y de ayuda es lograr una cooperación entre los países que sea mutuamente satisfactoria. Decíamos en la pausa que uno no puede enfocar las relaciones internacionales con las manos extendidas. Uno no puede ser un mendigo internacional, uno tiene que ser un socio internacional. Entonces, la responsabilidad del desarrollo y del crecimiento y del país está en nosotros mismos. La responsabilidad enorme de un tema que no hemos hablado todavía, que es de sacar a millones de hondureños de la pobreza. Este es un país que está hundido en la pobreza. Esa responsabilidad es nuestra y así debemos entenderlo. No podemos pensar que son los americanos los que nos van a resolver los problemas, o que son los chinos, o que son los europeos. Debemos saber que esta es nuestra responsabilidad, nosotros lo vamos a hacer y vamos a buscar cómo me relaciono con el otro país para que coopere conmigo. Ismael decía algo, y perdone que me alargue aquí, Ismael decía algo muy importante. Los Estados Unidos deben ayudarnos con los organismos multilaterales porque ellos tienen una voz muy fuerte, son los principales aportantes de capital. Yo pienso que uno de los asuntos que debe plantearse de inmediato es un programa de préstamo al país de reforma estructural. Estos programas de reforma estructural tienen la ventaja de que los desembolsos no van a ladrillos, sino que van a balance de pagos, y eso me ayuda a resolver el problema de deuda. Yo puedo refinanciar mi deuda por esa vía, por la vía de un nuevo programa donde yo me comprometo a hacer varias políticas y varias cosas. Esas políticas pueden estar orientadas definitivamente a crear un estado de bienestar en el país, a fortalecer todo el safety net
todos los servicios sociales del Estado. Entonces, si yo planteo eso, entonces buscarle apoyo de Estados Unidos para que nos destinen recursos concesionales que tienen los organismos multilaterales. En el caso del BID se llaman los recursos FOE. Entonces, si nosotros logramos que sean recursos FOE, un programa grande, en ese sentido podemos no solo dedicar una parte de esos recursos a una inversión que genere empleo rápidamente, podría ser, por ejemplo, un programa de reconstrucción de carreteras y caminos vecinales, lo cual genera mucha mano de obra, pero además, sobre todo, un componente muy fuerte de cambios de política. Si nosotros hacemos un compromiso de cambio de políticas, esos recursos van directamente a balance de pagos, eso nos alivia el tema de la deuda. Hablamos en la pausa de la condonación de la deuda, yo no lo veo posible. ¿Por qué? Porque ya nos las condonaron una vez, porque juramos con los dedos, hasta con los dedos de los pies, de que íbamos a portarnos bien, de que nunca más en la vida nos íbamos a volver a endeudar y nos volvemos a endeudar rápidamente. Entonces yo no puedo volver otra vez donde los mismos a decirle, ¿sabe qué? ¿Se acuerda que usted me perdonó una vez? Pues fíjese que volví otra vez a endeudarme y aquí vengo a que me perdone otra vez la deuda. Eso no puede ser. Y la deuda del ciudadano común, esa es una deuda que hay que resolverla también por la vía de alargar plazos en condiciones más favorables para que pueda salir adelante, sobre todo para que se pueda reconstruir la pequeña y la mediana empresa, que es la que más genera recursos en el país. Ahí podemos lograr cooperación con los países con los que tenemos relación. Bueno, y que también yo coincido con don Federico Álvarez en este caso, es cierto, Honduras no puede andar con la mano por el mundo esperando que le den, eso es indignante, se pierde la condición de un país con orgullo, con dignidad, y por eso es que muchos son del criterio que no puede estarse a la espera de que sean los Estados Unidos que le resuelva la situación al país. Yo me recuerdo antes de las elecciones generales que decían, es que no pueden llegar alguien de libre porque los Estados Unidos no va a permitir eso. Ya ven lo que pasó, o sea, los Estados Unidos, ellos tienen sus intereses en el país, pero trabajan con cualquier gobierno y le han dado mayor atención, o le han puesto la mirada más cercana, más fija al gobierno que está por entrar que al que está por salir, y por eso coincido totalmente en el hecho de que los Estados Unidos sí nos van a ayudar, sí nos han ayudado, sí nos pueden ayudar, pero no son los que van a resolver la situación del país, sino que somos nosotros los hondureños los encargados y los obligados a resolver esta difícil situación del país, a empujar este vehículo que está entrampado en el lodo, y habrá que sacarlo con todas nuestras mejores fuerzas, que siento y creo que sí la tienen los hondureños. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, prácticamente el tiempo nos volvió a engullir el programa, así que estamos ya prácticamente en la recta final. Doctor Julio Raudales, por ahí me decía don Federico Álvarez, yo cuando sea grande quiero ser como Julio Raudales, de saltar de España a la ciudad de las luces, a París. 30 segundos, doctor, y tendremos oportunidad cuando usted regrese de platicar más ampliamente, porque hay muchos temas que abordar en este inicio del año y en este inicio del próximo gobierno. Doctor, le escuchamos. Gracias a mis colegas panelistas. He estado escuchando, creo que este tema de la deuda es algo que da para que tengamos un programa solo para hablar de eso, Federico y colegas, Ismael y general. Miren, va a ser bastante complicada la situación. Yo creo que en los primeros 100 días o quizá en los primeros 6 meses de la nueva administración vamos a tener más claro hacia dónde se está moviendo el nuevo gobierno y cuáles son las posibilidades que tiene de tener éxito. Federico, yo le adelanto, a mí me parece que las posibilidades son cada vez más estrechas, ¿verdad? La ventanilla FOE del BID que usted mencionaba, el Fondo de Operaciones Especiales,
está casi cerrada ya, ¿verdad? Ya tiene muy pocos recursos. Lo mismo pasa con AIDA, la International Development Agency del Banco Mundial, ¿verdad? Que también es otra ventanilla mediante la cual se podrían licuar algunos fondos para poder restituir o restablecer el tema de esta deuda que nos está agobiando. También la veo poco probable en este caso, y hay que recordar que la principal fuente del endeudamiento del país en los últimos años no han sido el Banco Mundial y el BID, ni el Banco Centroamericano. Sí, parece que sí, está bastante complicado el asunto por ahí, pero más allá de eso están los famosos bonos soberanos que se contrataron, que suman una cantidad inmensa de dinero, que son de bancos privados, y que los bancos privados, al igual que los bancos privados de Honduras, los bancos privados extranjeros no andan con donaciones, ni con licuado de deuda, ni con reestructuraciones, ¿verdad? La cosa está complicada, y lamentablemente el actual gobierno no ha hecho la tarea de manera adecuada, y está dejando más bien una serie de trampas fiscales a la nueva administración que creo que vale la pena abordar en algún momento. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias, Julio, por la participación, aún y con los compromisos que sé que tienen en ese foro, en esa invitación que le han formalizado. Don Federico Álvarez, así de manera resumida, sus conclusiones finales. Bueno, primero, el país puede salir adelante, depende de nosotros hacerlo. Hay una oportunidad que ha dado la población y la ciudadanía a la democracia. Hay una responsabilidad del nuevo gobierno de responder adecuadamente a ese apoyo, y hay una responsabilidad suya y mía de apoyarlo también. Tenemos que rescatar el país porque, como decía una campaña de Xerox cuando vino al país, que a mí me gustaba mucho, decía: nosotros copiamos todo, porque traían la fotocopiadora, ¿no? Somos capaces de copiarlo todo, pero no podemos copiar Honduras, porque Honduras no tiene copia. Bueno, gracias, don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que han compartido con nosotros hoy la visión de lo que está por llegar. Ismael Cepeda. Bueno, nosotros creemos que para eficientar también el gobierno o el Estado mismo, no debemos de esperar los ajustes automáticos o lo que tiene que ver con la mano invisible. Tiene que ver con ese gobierno fuerte que se ha mencionado. Sin embargo, también va a transitar sobre todo de desmontar ciertos modelos o sistemas que se han hecho a través del país durante la última década, como las alianzas público-privadas, los fideicomisos, y todos estos modelos privatizantes de los servicios y bienes públicos. No estoy satanizando esos modelos, sino que lastimosamente, como los han implementado en Honduras, no han dado los resultados. No podemos tener una apertura de un aeropuerto cuando ni siquiera está terminado. Entonces, ese tipo de modelos son los que también va colindando con la corrupción, y que eso también va a ser uno de los principales retos que va a tener este gobierno de Xiomara Castro Sarmiento. Bueno, gracias a Ismael Cepeda, comisionado de policía en condición de retiro. Bueno, gracias por habernos acompañado en este programa. En 30 segundos sus reflexiones finales, comisionado Jorge Carías. Bueno, agradecerle a los amigos, compañeros de aquí, y pues apostamos a una comunitariedad o a una seguridad comunitaria de la seguridad ciudadana. Entonces eso significa compromiso ciudadano, significa compromiso de autoridad, y significa resolver los problemas de seguridad en boards o en consejos o en comités a todo nivel. Entonces es donde este movimiento social que nace de una expresión del ciudadano en las urnas se tiene que volcar hacia una expresión en realidad en contra del delito, en contra de lo malo, en contra de lo que no está correcto. Ya Honduras ha experimentado tanto de lo malo, y nosotros tenemos que comprometernos con lo bueno. Prevención sobre todo, y participación en la resolución de los problemas de seguridad. Bueno, la última pausa comercial y regresamos ya para la despedida final del programa del día de hoy aquí en Frente a Frente. Bueno, cerramos el programa del día de hoy.
cuadro que me ha mandado el doctor Omar García es precisamente, me decía, va a ser la medición del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de la próxima presidenta Xiomara Castro. El buen gobierno, dice, orientado al consenso, participativo, aplicación de la ley imparcialmente, eficiente y efectivo, rendición de cuentas, transparencia, que responda y que sea justo e incluyente. Eso es prácticamente lo que el cuadro, el que me dice el doctor Omar García, el que será la medición de la próxima administración de gobierno. Así es que nos vamos a todos. Gracias, buenos días, nos encontramos siempre mañana en este mismo espacio y lo invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.